Bienvenidos y bienvenidas, gracias por permitirnos entrar a la intimidad de su hogar para compartir estas sencillas reflexiones. Como estamos al final del año litúrgico, notará que las lecturas bíblicas van en línea de segunda venida de Cristo, textos de tono apocalíptico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Como comprenderá, la Biblia tiene un desarrollo progresivo. La revelación de Dios es progresiva. Su vivencia en fe es progresiva también. Dios se va revelando poco a poco. En los comienzos de la Biblia no se hablaba de vida eterna. Se hablaba que murió Abraham y lo enterraron en el Sheol. Sheol en hebreo significa en el lugar común de los muertos. Poco a poco el pensamiento religioso se fue desarrollando y no se hablaba todavía de vida eterna. Entonces, hablaban de la justicia retributiva. Si yo me porto bien, Dios me va a bendecir. Si me porto mal, me va a maldecir. Eso es justicia retributiva. Pues bien, lo curioso es que decían, ¿cómo es posible que ese impío, ese perverso, progrese cuando no es una persona justa ante los ojos de Dios? Y los justos se cuestionaban porque ellos, trabajando de sol a sol, vivían con limitaciones. En cambio, el perverso, el impío, ¿cómo lo ve en el país? ¿Cuántos sin trabajar tienen grandes mansiones, grandes carros, verdad? A raíz de la corrupción, ¿verdad? Y es un interrogante que se hace el pueblo, pues. Este hombre vivía en tal colonia y mire dónde está ahora. Y eso es fehaciente, eso está a la vista. Entonces se preguntaban, todavía reitero, no se hablaba de vida eterna. Fue el libro de Job que vino a aclarar un poco ese pensamiento e introducir el término prácticamente resurrección. Dios permitió que Satanás tentara a Job y le dijo, no me lo vas a tocar. Y Job fue probado, como lo he repetido tantas veces en este set, ¿verdad? Ha sido probado. Dios le quitó sus rebaños de camellos, de elefantes, de ovejos, de cabros, y le quitó 10 hijos. Murieron, ¿verdad? A pesar de eso, Job no va a renegar de Dios. Su mujer le inducía, le insinuaba a renegar de Dios, pero nunca renegó de Dios Job. Pero dio 3 versículos lapidarios. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. ¿Sí? Y si acepto de Dios los bienes, ¿por qué no acepto los males? Pero añade el más importante, en esta carne mía contemplaré a Dios mi Salvador, le veré yo mismo y no otro. Está hablando prácticamente de resurrección y de vida eterna. Así lo hicieron ver los hermanos macabeos. El desarrollo posterior del término eternidad fue bastante profundizado en los libros sapienciales, sobre todo en el Eclesiástico, Eclesiastés y el libro de la sabiduría. La vida de los justos está en las manos de Dios y no les pasará ningún tormento, nos dice el libro de la sabiduría en el capítulo 8. En fin, ahora vimos el episodio de esta familia perseguida por la fe. La autenticidad del joven. La autenticidad del joven, que no claudicó nunca, de los 7 hermanos, ¿verdad? Que no claudicaron, sino que mantuvieron firmes en la fe. Y le dice en el texto uno de los malvados, tú criminal, me quitas la vida, pero Dios me la devolverá en la resurrección de los muertos. Qué bello. Tú malvado nos arrancas la vida presente, pero cuando hayamos muerto por su ley, el Rey del universo no resucitará para una vida eterna. Bellísima expresión. Lo que es el joven auténtico, ¿verdad? Gracias a Dios que no hubo mártires del maratón ni mártires del Olimpia ayer, ¿verdad? Hay que martirizarse por algo que vale, por la vida de aquel que ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. También el otro joven martirizado. Después se divertían del tercero, invitándolo a sacar la lengua. Lo hizo enseguida. Alargó las manos con gran valor y habló dignamente. De Dios las recibí y por sus leyes las desprecio, pero espero recobrarlas del mismo Dios. ¡Qué convicción! ¡Qué arraigo! Morir por la fe. ¿Quién les daba la inyección de valentía? La madre. Estaba atrás de ellos y les invitaba a ser fieles
al Señor de la vida y de la historia. Por eso el salmista, al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Bella la expresión. Porque en Biblia considera la muerte como una dormición, ¿verdad? Por ejemplo, antes no hablábamos de cementerio. Hablábamos del Sheol, donde se enterró Abraham, el lugar común de los muertos. Hablamos de necrópolis, o sea, ciudades de la muerte, o sea, donde se almacenaban las osamentas. A partir de la resurrección de Cristo hablamos de cementerio, como llevándonos a algo que va a germinar, a algo que va a dar la vida, a algo que va a dar la vida o que rescatará. Nos decía el texto, serán como ángeles que alabarán a Dios. Sí, así contestábamos en el programa en vivo, ¿verdad? Si su cuerpo está hecho ceniza, si usted fue, ¿cómo se llama?, cremado, o un ser querido, si Dios sacó al mundo de la nada, de esas cenizas puede sacar la vida, porque para Dios nada es imposible. Por tanto, vamos más allá. ¿Sí? Ustedes serán como ángeles. Recuerde cómo Cristo resucitó, con un cuerpo glorioso, idéntico al Jesús histórico, porque lo identifican los discípulos cuando le ven que camina sobre las aguas, en la pesca milagrosa, en el cenáculo. Se mantuvo idéntico al Jesús histórico, igual al Jesús resucitado. Se mantuvo idéntico su cuerpo. ¿Sí? Es un cuerpo glorioso, no sometido a los límites del espacio ni del tiempo. Entró al cenáculo con las puertas cerradas. Las tenían cerradas porque tenían miedo. ¿Y qué le va a decir a Tomás? Mete tus dedos en mi mano y tu mano en mis costados, ¿verdad? Y no seas incrédulo, sino creyente. Y le vio las heridas y se las muestra. En la pesca milagrosa, ¿sí?, del capítulo 21, él pide de comer y le dice, un fantasma no come. Un cuerpo glorioso, reitero, no sometido a los límites del espacio ni del tiempo. Por tanto, eso será. ¿Y habrá comunión en el cielo? Claro que sí. Si hablamos de comunión en la tierra, creemos en la comunión de los santos, que estamos en común unión con ellos, con mayor razón. Porque el ser humano no nace para morir, muere para resucitar. El Señor Jesús revivió a Lázaro como sombra de vida eterna. Revivió a la hija de la viuda de Naín. ¿Por qué hablamos de revivió? Porque ellos volvieron a morir. El que resucita no muere más. Cristo, dice San Pablo, es el primogénito de entre los muertos. O sea, el único que ha resucitado con ese cuerpo glorioso, no sometido a los límites del espacio ni del tiempo. En el credo, en sentido figurado, decimos, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, para hablar que goza del poder que tenía antes de encarnarse y hacerse hombre. Y por eso el subrayado que nos dice en el Evangelio, el Hijo del Hombre para ver la humanidad. Dice San Atanasio, lo que no es asumido no es redimido. Cristo asumió la total condición humana, como lo dice Pablo, menos en el pecado. Y lo que no es asumido no es redimido. Asumió un cuerpo como un ser humano, se gestó en el vientre de María, creció como un hijo normal. Comparte toda nuestra condición humana menos en el pecado. Eso le permite hablar y nos permite hablar ¿de qué? Hablar de resurrección y de vida eterna. Por tanto, todos nacemos con vocación de eternidad, con vocación de eternidad. Como lo entonábamos en un canto hace unas décadas, con sed de eternidad hemos nacido, con sed de eternidad hemos crecido. Y así lo dice Agustín, ¿verdad? Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón se regocija hasta que descansa en ti. Y el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. La salvación es una propuesta de Dios y es una respuesta del ser humano. Que así sea, que Dios le bendiga, que Dios haga próspera la obra de sus manos.